Bueno, hoy hablaremos, la vez pasada hablamos de atención integral, dijimos que incluía curación, incluía prevención de enfermedades, incluía promoción de la salud e incluía la rehabilitación de los pacientes. Hacer todo eso es hacer atención integral y hoy nos vamos a centrar en la prevención de enfermedades. Así es el nombre completo, prevención de enfermedades. La medicina preventiva, dice, es la rama de la medicina que se ocupa de los problemas relativos a la promoción y a la protección de la salud. Dos características diferencian a la atención preventiva de la curativa. Uno, generalmente es el médico y no el paciente quien indica la atención preventiva. Por ejemplo, viene una mujer a consultar por una gripe, ¿verdad? Viene la paciente por su problema de salud. Pero es tu deber preguntarle si esa mujer ya se hizo su Papá Nicolau, ya se hizo su mamografía, todo en relación al momento de su vida, ¿verdad? 2. La atención preventiva está destinada a proteger prospectivamente la salud. La idea es que el paciente no llegue a enfermarse o no llegue a padecer un problema, ¿sí? Se hace el Papá Nicolau, por ejemplo, para detectar temprano el cáncer de cuello uterino y poder tratar y solucionar en su momento, porque cuando es un caso avanzado ya es difícil tratarlo. Bueno, y aquí vamos a ver un poco lo que vimos la vez pasada, el tema de eh, historia natural de la enfermedad. Tenemos aquí que el paciente puede tener ausencia de enfermedad, pero como dice aquí, él es susceptible. Y él es susceptible porque cada persona tiene factores de riesgo, ¿sí? A cada edad, desde que nacemos hasta que morimos, tenemos riesgo de algo, ¿sí? Y cuando eso sucede, cuando hay ausencia de enfermedad, pero hay factores de riesgo, nosotros podemos hacer prevención primaria. Eso es qué pasa con los niños, ¿verdad? Vos ves un niño súper saludable y le agarramos y le hacemos vacunas, ¿sí? Le aplicamos, le damos algo para que ese paciente no enferme posteriormente, ¿sí? Entonces, cuando vos le das algo a una persona para que no se enferme, eso es hacer atención primaria, ¿sí? Bueno, ahora la siguiente etapa dice que ya hay una manifestación biológica, pero es presintomática, o sea, el paciente no tiene ningún síntoma, aparentemente es alguien perfectamente normal, pero si vos le haces un estudio específico, pueden aparecer signos tempranos de la enfermedad, ¿sí? Eso es lo que comúnmente pasa con el Papa Nicolau y con la mamografía. El Papa Nicolau se hace para detectar cáncer de cuello uterino y detectarlo cuando está empezando recién, ¿sí? Y lo mismo la mamografía. La mamografía se hace generalmente a partir de los 40 años en las mujeres para detectar lesiones que son tan pequeñas que no se pueden sentir tocando. Entonces solamente salen en la mamografía. Entonces, ahí podemos hacer lo que se denomina prevención secundaria. Entonces, en la prevención secundaria uno pide un estudio buscando una lesión precursora, un signo inicial del problema, ¿sí? Bueno, en la siguiente etapa de la historia natural de la enfermedad ya tenemos manifestaciones clínicas, ya hay signos y síntomas, o sea, el paciente está enfermo, entonces ahí ya la atención es solamente curativa, ahí ya no podés hacer prevención, ¿ok? Bueno, y pueden pasar tres cosas del paciente. Uno, que se cure, otro es que se muera y otro es que vaya a una disfunción. Cuando va a una disfunción, el paciente va a lo que vemos acá, que es la cronicidad, ¿sí? Entonces, en esta etapa
detectamos una diabetes y entonces ese paciente posteriormente va a ser diabético hasta que se muera. Continúa con su problema, va a la cronicidad el paciente. Y ahí tiene un estatus funcional. Y ahí en esta etapa podemos todavía hacer un tipo de prevención que es la prevención terciaria, ¿sí? O sea, cuando el paciente ya tiene la enfermedad y va a un estado crónico, vos podés evitar que ese paciente tenga otros problemas más. Por ejemplo, el diabético puede tener problemas en sus riñones. Entonces vos podés a ese paciente diabético darle medicación para que no llegue a tener ese problema de riñones, ¿sí? Entonces evitas que ese paciente se complique más aún de lo que ya está. Eso es hacer prevención terciaria. Y bueno, y acá tenemos ejemplos de todo lo que hablamos hasta ahora. La prevención primaria, tenemos por ejemplo las vacunas. Después tenés el tema de consejería y educación. Por ejemplo, a los adolescentes les empezás a hablar de educación vial, de accidentes de tránsito. Entonces evitas, prevenís que ellos tengan accidentes de tránsito. Entonces, dando educación, vos podés hacer prevención. En una preadolescente hablas de sexualidad, de embarazo precoz, de enfermedades de transmisión sexual. Entonces vos estás previniendo muchas cosas ahí, ¿sí? Bueno, eso es prevención primaria. En prevención secundaria ya hablamos el Papa Nicolau para detectar cáncer de cuello uterino, la mamografía para cáncer de mama. Y en la prevención terciaria dice aquí administrar enalapril a pacientes diabéticos para evitar la nefropatía diabética. O sea, ya es diabético el paciente, pero querés evitar otras complicaciones más. Entonces, haces algo más por el paciente. 2. Dice anticoagular a un cardiópata para evitar tromboembolismo. O sea, un paciente que tiene problema del corazón puede tener problema de que se formen coágulos en el corazón y eso puede generar otros problemas. Entonces, a determinados cardiópatas es conveniente darle tratamiento anticoagulante, ¿sí? Para evitar que se complique con otra cosa. O sea, el paciente ya tiene un problema, pero evitamos que se complique aún más. Y la prevención cuaternaria se llama al conjunto de actividades que intentan evitar o reducir y paliar el perjuicio provocado por la intervención médica. O sea, la prevención cuaternaria es lo que busca en que nosotros mismos no le causemos más daño al paciente del que ya tiene, porque eso a veces pasa también. Dice, se evita el daño obviando actividades innecesarias, por ejemplo, suprimiendo dosis redundantes de revacunación antitetánica. Normalmente alguien tiene una herida y rápidamente se le indica vacunación antitetánica, pero cosa que no hace falta si él ya tiene el esquema completo, ¿verdad? Esa vacuna le va a generar dolor, le va a generar fiebre, malestares, y es algo a veces totalmente innecesario. Se reduce, dice, el daño limitando el impacto perjudicial de alguna actuación. Por ejemplo, dice, empleando protectores tiroideos para hacer radiografías dentales. La tiroides es un órgano que se encuentra en el cuello, es un órgano endocrino muy sensible. Si vos haces una radiografía dentaria, eso puede afectar a la tiroides. Entonces lo ideal es que se use una protección aquí para no causarle más daño al paciente. Dice, se palía el daño reparando la salud deteriorada como consecuencia de una actividad médica. Por ejemplo, dice, pautando el abandono paulatino de benzodiazepinas en una adicción consecuente al tratamiento de insomnio. Si una persona tiene insomnio, vos tenés un montón de opciones para darle. Lastimosamente, una de esas opciones es la benzodiazepina, que sí te hace dormir bien, pero que tiene un poder adictivo importante, ¿verdad? O sea, vos le podés mejorar su insomnio, pero le podés hacer dependiente de un medicamento.
Entonces es mejor evitar ese medicamento en la medida de lo posible. ¿Y qué enfermedades se pueden prevenir? La condición tiene que tener un efecto significativo sobre la cantidad y la calidad de vida. Evidentemente, si puedes prevenir un cáncer sería fabuloso. La condición debe tener un periodo asintomático durante el cual la detección y el tratamiento reduzcan la mortalidad. El cáncer de cuello uterino, por ejemplo, tiene un crecimiento muy lento, de 6 meses a un año. O sea, tiene un periodo de que no da síntomas donde podés hacer la detección a tiempo. 3. El tratamiento en la fase asintomática, tratamiento temprano, debe ser más beneficioso que el tratamiento en la fase sintomática o de diagnóstico habitual. Si tenés un cáncer, por ejemplo, y ya te da síntomas, significa evidentemente que el cáncer ya está demasiado avanzado. Y si está demasiado avanzado, probablemente tu tratamiento no va a ser curativo. Si vos detectás en cambio un cáncer cuando está empezando recién, ahí vos podés hacer un tratamiento y eliminar totalmente el cáncer. Y eso es lo fabuloso. Los estudios para detectar la condición en el estadio asintomático deben ser efectivos y eficaces. O sea, vos tenés que ofrecerle a la población algo que detecte el problema bien temprano, ¿sí? Que sea efectivo, que te solucione el problema cuando está empezando, ¿sí? Que sea capaz de detectar el problema cuando está en sus inicios. Dice, el daño de la intervención debe ser menor que el tratamiento en la etapa sintomática. Evidentemente, tenés que dar lo mejor al paciente. Y no es lo mismo operarte cuando el cáncer está empezando recién que cuando el cáncer está muy avanzado. Eso es categórico. Entonces la idea con la prevención secundaria es hacer un estudio para detectar esos problemas lo antes posibles. ¿Sí? Bueno, y continuamos enseguida con el resto de la clase. Muchas gracias.